hoy vamos a ver cómo comenzar con el proceso de autógena, tanto para soldadura como para corte. Vamos a ver un poquito de teoría básica y regresamos para ver el equipo. La soldadura autógena también es conocida como soldadura óxido-acetileno, soldadura oxiacetileno, soldadura oxiacetilénica, soldadura oxigas y soldadura oxicombustible. Aunque por definición la soldadura o corte con autógena es un proceso que permite unir o separar metales utilizando el calor producido por una llama a través de la combustión de dos gases, uno de los cuales es siempre oxígeno y el otro un gas combustible, que puede ser acetileno, propano, metano, hidrógeno o butano. En realidad se trata de más gases, ya que por ejemplo el acetileno está compuesto por una mezcla de carbono e hidrógeno en proporciones iguales, y el propano está también compuesto por carbono e hidrógeno en una proporción de 2.6, es decir, 8 moléculas o partes de hidrógeno y 3 moléculas o partes de carbono. Cada uno de los gases combustibles tienen diferentes aplicaciones en función de la intensidad de combustión que generan. Sin embargo, los gases combustibles más comunes son el acetileno y el propano. El oxígeno y el gas combustible almacenados en tanques pasan por reguladores de presión y son llevados hasta el soplete o antorcha. Sí, también se le puede llamar antorcha al soplete, no me digan que no. Dentro del cual existe una cámara de mezcla en la cual se juntan los gases para posteriormente dirigirlo a la boquilla en cuya boca, después de la ignición, se genera una llama comburente. Esta llama está compuesta por tres flamas, conocidas como flama primaria, flama secundaria y flama envolvente. Cuando se utiliza acetileno como gas combustible y dependiendo de la proporción entre el oxígeno y el acetileno, estas flamas adquieren diferentes propiedades y usos. En la llama neutra, la proporción de flujo entre el oxígeno y el acetileno es muy cercana a 1, es decir, casi la misma cantidad de oxígeno y gas acetileno. Se reconoce por tener una flama primaria o cono interno claramente definido, y produce una flama secundaria que va de incolora a azulada con un contorno azul anaranjado. La llama neutra se utiliza para soldar hierro fundido, acero maleable, acero suave, bronce, acero inoxidable y acero al cromo con 12%. Es la flama más comúnmente utilizada para soldaduras por fusión, es decir, soldaduras en la cual se funde el material base y se crea un pozo de fusión. En la llama oxidante, la proporción de flujo de oxígeno es mayor que la del acetileno. Se caracteriza por tener una flama primaria o cono interno pequeño y puntiagudo, con una flama secundaria azulada anaranjada, con un contorno casi incoloro. Se utiliza para soldar latón con grandes porcentajes de zinc y las aleaciones de bronce, y también para soldaduras conocidas como fuertes o bracing, en las cuales se funde el material de aporte pero no el material base, es decir, no se crea pozo de fusión, pero hablaremos a detalle de este tipo de soldadura en otro video. En la llama reductora, la proporción de flujo de oxígeno es menor que la del acetileno. Se caracteriza por tener una flama primaria o cono interno largo y brillante, y una flama secundaria blanca azulada, que forma un efecto conocido como pluma de ave, por su similitud con las mismas. Se utiliza para soldar aceros al carbono, aceros fundidos y sus aleaciones, aluminio fundido, aceros especiales y eventualmente se utiliza para hacer revestimientos con material duro a otros materiales. Bien, este es el equipo básico que yo conseguí. Es un kit donde vienen el tanque de acetileno, que es este de color rojo, el tanque de oxígeno, que es este de color verde, las mangueras, una roja y una verde, igual rojo para el acetileno, verde para el oxígeno, siempre rojo con rojo, verde con verde, es oxígeno y acetileno. Y viene esta caja donde vienen varias cosas. Vamos a ver a detalle cada una de las cosas de la caja. Aquí tenemos la caja. Lo primero que vamos a encontrar son los arrestadores de flama. Cuando hagamos la instalación les explico para qué sirven, pero sin estos que son los arrestadores de flama y sin estas dos que son las válvulas check, nunca deberíamos de utilizar el equipo de autógena, pero enseguida vemos para qué sirven. Luego tenemos esta boquilla, que es una boquilla del número 3, y esta boquilla es para soldadura. Tenemos por acá el chispero o encendedor. Vamos a abrirlo. Viene así, sin tener montada la punta de encendido. Entonces esta la tenemos que montar. Estaba montada aquí. Listo. Tenemos esto.
Luego tenemos la antorcha para soldadura. Nos damos cuenta que es para soldadura porque no tiene la otra válvula, la palanca que tiene aquí la de corte. Entonces esta es para la soldadura. Vamos a dejar las válvulas cerradas al máximo, ahí están cerradas. Luego esta otra es la antorcha para corte. Como les comentaba, esta trae aquí la palanca, la otra válvula, para la parte de corte. También la vamos a dejar cerrada, trae una boquilla ya puesta, que es también una boquilla del número 3. Luego tenemos lo que son los reguladores, como les decía, rojo con rojo y verde con verde. El rojo para el acetileno, el verde para el oxígeno, y aquí trae las manijas para las válvulas. Nada más al llegue, sin apretar. Está ahí nada más. Y esta también. Ahora vamos a ver cómo instalar todo esto. Lo primero que vamos a tener en consideración son las válvulas. Estas dos válvulas se conocen como válvulas de arresto de flama. De este lado vamos a conectar el soplete o la antorcha y de este lado vamos a conectar las mangueras. Y estas dos válvulas sirven para que la llama no regrese hacia los tanques. Aquí tiene un mecanismo a través de una malla que impide que la flama se regrese hacia los tanques. Y luego tenemos las válvulas check, que sirven para que el flujo del gas, ya sea del acetileno o del oxígeno, vaya en un solo sentido. Y la presión tiene que ser siempre mayor del lado del tanque. De este lado vamos a conectar las mangueras en este caso, y de este lado vamos a conectar los reguladores. El equipo viene con dos reguladores, uno verde y uno rojo. En este caso este es el verde, que es para el oxígeno. Y como pueden ver, tiene dos manómetros. Un manómetro, el del lado derecho en este caso, o de entrada, se le conoce como manómetro de alta presión. Y el otro se le conoce como manómetro de baja presión. Este va a medir la presión que tenemos en el tanque de gas y este va a medir la presión de trabajo con la que vamos a estar trabajando, válgase la redundancia, al momento de soldar o de cortar. De igual forma tenemos un regulador para el acetileno o para el gas combustible y en este caso es de color rojo, siempre el rojo es para el acetileno o el combustible y también tiene dos manómetros, un manómetro de entrada o de alta presión que lee la presión dentro del tanque y otro manómetro de salida o de baja presión que lee la presión de trabajo. Es de vital importancia que nunca regulemos la presión o tengamos presión dentro de esta franja roja, dentro de esta sección roja, porque entonces ya estamos teniendo una presión extremadamente alta y peligrosa. Normalmente las presiones llegan hasta 0.5 kilogramos fuerza o aproximadamente unas 10 psi, sería más o menos el rango en los que se trabajan con el gas combustible, ya sea acetileno o los otros tipos de gases que ya vimos. Pero en este caso pues estamos hablando de acetileno. Entonces siempre mucho cuidado de nunca estar dentro de esta sección de la franja roja del manómetro. Lo primero que vamos a hacer para instalar nuestro equipo es conectar las válvulas de arresto de flama en la parte del soplete. Tenemos que conectar el correspondiente, es decir, gas, en este caso el acetileno lo vamos a conectar aquí en la parte de gas, rojo con rojo. Y aquí le pusieron un tapón azul que en realidad debería ser verde, pero es lo mismo. Aquí está el oxígeno, ya sabemos que el oxígeno es verde, entonces este azul con el verde y el rojo con el rojo. Entonces vamos a instalarlas, simplemente retiramos los tapones y la parte del arresto de flama para el oxígeno se aprieta girando en sentido horario, es decir, hacia la derecha. Y toda la parte de lo que es el gas combustible, en este caso el acetileno, se aprieta girando en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda. Entonces, en esta manera. Ahora, ¿colocar o no colocar teflón? Pues muchas personas suelen colocar el teflón porque quieren sellar aquí, pero en realidad no se necesita. Como verán aquí, el conector es un conector de tipo campana, entonces ese se ajusta directamente en esta parte de aquí del conector de la antorcha. Entonces va a sellar automáticamente, no se requiere el teflón. Pero bueno, ya es a gustos, ¿no? Si le quieren poner, pues se lo pueden poner. Entonces voy a poner esto aquí. Y vamos a apretar. El cuerpo de la válvula es una llave de 3/4 en este caso. Y la tuerca es una llave de 11/16 de pulgada. No es necesario apretar demasiado, basta solo un apriete ligero, a manera solamente de que encastre bien la válvula.
Ya con las válvulas puestas verificamos que las flechas tengan el sentido de flujo correcto. Por ejemplo, en este caso la del oxígeno, pues el gas entra por aquí y sale por acá. Y esta del gas entra por aquí y sale por acá. Y ya con eso tenemos listo esta parte. Como les comentaba, en el regulador vamos a instalar las válvulas check. Igual rojo con rojo o lo que es el combustible con el regulador de combustible. Y de la misma manera aprieta en el sentido antihorario o dando vueltas a la izquierda, porque tienen una cuerda que se les conoce como cuerda izquierda. Entonces nosotros lo podemos ajustar así y apretamos aquí. Y de la misma manera no es necesario apretar muy fuerte, simplemente al llegue para que apriete lo suficiente y se mantenga ahí, que encastre bien. Con eso es suficiente. Y vamos a hacer lo mismo con el regulador del oxígeno. En este caso aprieta en sentido horario hacia la derecha y también apretamos solo ligeramente. Aquí podemos ver que la flecha indica el flujo y está correcto, ya que el gas sale por aquí, entra a la válvula en este sentido y sale por este lado. Ahora vamos a instalar la boquilla aquí en el soplete o antorcha. Simplemente hay que encastrarlo aquí así y girar la tuerca. Ahora hay que asegurarnos, porque como esta se puede girar, la punta se puede girar, hay que asegurarnos de que la boquilla nos quede hacia abajo con respecto a las válvulas. Si aquí tenemos las válvulas, entonces el pico de la boquilla tiene que ir en el contrasentido para que podamos soldar, podamos trabajar. Entonces la dejamos ahí fija, en esta posición, y ya simplemente apretamos. Vamos a tener así, y ya vamos a apretar aquí. Ahora conectamos las mangueras de la misma forma. Siempre para el oxígeno es en sentido horario para apretar y para el acetileno o el gas combustible en sentido antihorario o hacia el lado izquierdo para apretar. De esta manera conectamos las mangueras. Con la llave de 1116 apretamos la conexión. Como verán, aquí se juega la válvula de arresto de flama. Entonces vamos a necesitar de la otra llave para evitar que se mueva y dejarlo bien apretado. Y ya con esto tenemos ensamblado la parte de la antorcha o del soplete. Los reguladores los vamos a instalar aquí en los tanques. Igual verde con verde, rojo con rojo, o el del oxígeno con el oxígeno y el acetileno con el del acetileno. Se aprieta en sentido horario para el oxígeno y en sentido antihorario para el acetileno. Ya con los reguladores puestos, simplemente vamos a conectar las mangueras aquí, porque ya teníamos conectadas las válvulas check. La manguera viene pegada, si no alcanza, pues simplemente la estiran y se abre solita. Conectar los dos reguladores. El trabajar con el proceso de autógena puede ser bastante peligroso si no se siguen algunas recomendaciones estrictas de seguridad. Entonces, antes de hacer cualquier regulación o cualquier cosa con el equipo de autógena, lo primero que tenemos que revisar es que no tengamos fugas. Para eso vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Vamos a necesitar un balde con jabón disuelto en agua, pero que tenga mucha espuma. Lo que nos interesa es la espuma, no tanto el jabón con el agua propiamente, sino lo que nos interesa es que tenga mucha espuma. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es primero presurizar la línea del acetileno, sin hacer ningún tipo de regulación. Para eso nos vamos a asegurar de que las dos válvulas que están aquí o las dos llaves que están aquí en la antorcha o en el soplete estén completamente cerradas. Y las válvulas de los reguladores estén flojas, es decir, no deben de tener ninguna presión. Prácticamente apenas si las metí. Deben estar libres, sin ningún tipo de presión. Y lo que vamos a hacer primero es probar el acetileno. Para ello abro la válvula del gas e inmediatamente la presión aquí va a subir. Ahí ya subió presión. De este lado aún no tengo presión. Entonces suavemente y despacio voy a comenzar a apretar la válvula del regulador hasta obtener una pequeña presión. Me basta muy poco. Inclusive 1 o 2 PSI serían suficientes. Listo.
Con esto ya tengo presurizada toda la línea del acetileno. Ahora lo que vamos a hacer es con la espuma colocarla en todas las uniones para verificar que no se hagan burbujas. Si tuviera alguna fuga, se formarían burbujas. Hay que llenar bien de espuma toda la conexión. Es la espuma la que nos sirve, ¿eh? No el agua o el jabón per se. Ahí está muy bien, no tiene ninguna fuga. Ahora voy a hacer lo mismo en estas partes de aquí. Y lo mismo hacemos en la parte que unimos aquí del soplete. Y repetimos la misma operación, pero ahora con el oxígeno. No olvidemos de volver a cerrar la válvula del gas. Una vez que ya probamos que no tengamos fugas, lo que tenemos que hacer es volver a despresurizar la línea. Para eso nos aseguramos de que estén cerradas las válvulas de los dos tanques y lo que vamos a hacer es abrir una por una las llaves. Primero abro la llave del acetileno y aquí la presión va a disminuir en ambos manómetros. Listo. Ahí ya está despresurizada la línea del acetileno. Vuelvo a cerrar y hago lo mismo con la línea del oxígeno. Ya con las líneas despresurizadas lo que vamos a hacer es ajustar nuestras presiones de trabajo y esto lo tenemos que hacer en función de las tablas que podemos ver en pantalla. En este caso, como yo tengo una boquilla del número 3, lo que necesitamos son 0.35 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, tanto para el oxígeno como para el acetileno. Entonces, para poderlo ajustar, lo que vamos a hacer es primero tener abierta completamente la llave del regulador, tanto en uno como en el otro tanque, y vamos a abrir las válvulas de gas. Siempre que se va a abrir una válvula de gas tenemos que estar de costado a la válvula, nunca de frente, o de costado del regulador, digamos, nunca de frente del regulador. Abrimos, no es necesario abrir todo, basta abrir solo un poco. De hecho se puede ver cómo al momento de que abro apenas ya la presión es suficiente. Y entonces lo que vamos a hacer es abrir el acetileno un cuarto de vuelta aproximadamente. Ya que está abierto un cuarto de vuelta, vamos a ir girando suavemente la llave del regulador hasta encontrar los 0.35 kilogramos fuerza que necesitamos. Digamos que más o menos está ahí y cierro la válvula del acetileno aquí en la antorcha. Y lo mismo hago con el oxígeno. Abro aquí un cuarto de vuelta, no tengo presión, comienzo a girar despacio y suave hasta encontrar los 0.35 kilogramos fuerza. Como equipo de protección personal, pues el normal de cualquier proceso de soldadura, ¿no? Ropa gruesa, en este caso estoy utilizando también el delantal. Mascarilla, muchas personas no usan la mascarilla al momento de soldar con autógena, es a gusto de cada quien, pero yo creo que estar respirando los gases que expide tanto la combustión de la flama como al momento de estar soldando no debe ser muy bueno. Entonces yo también estoy utilizando la mascarilla. Guantes, pues pueden ser los guantes para soldar con TIC o unos guantes de carnaza ligeros para tener una buena sensibilidad en el pulso. Lentes, hay muchos tipos de lentes o las clásicas gafas de soldador con autógena. Pero hay un problema con este tipo de lentes y es que los lentes no son intercambiables, las micas no son intercambiables. En este caso estos lentes son de sombra número 5 y no sé si después vaya a necesitar otro tipo de sombra porque va cambiando en función del tipo de flama que vamos a utilizar, que ya lo vimos antes, ya sea oxidante o neutra, etcétera. Entonces me conseguí esta otra careta porque esta careta solo trae sombras de la 9 a la 13 y esta careta que conseguí ahora trae sombras de la 5 a la 9 y luego de la 9 a la 13. Trae dos selectores ahí para seleccionar el rango de sombras que se pueden utilizar. Entonces va a resultar muy cómoda esta careta para poder ajustar bien la visión.
Hay muchas personas que se ríen si uno está soldando con la careta, con autógena, pero pues eso no importa, lo importante es que yo esté cómodo y que pueda tener una buena visión. Ya después si se ríen, pues es lo de menos, ¿no? No tiene realmente importancia. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer ya las primeras pruebas, voy a terminar de ponerme el equipo de seguridad y continuamos.